¿Cuál es la voluntad de Dios? Decía Xavi, que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Bueno, hoy vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, yo te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, bendito Señor, porque hemos podido llegar a alabarte, a bendecirte. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón, bendito Señor. En esta noche yo me entrego a ti, mi Dios, para que sean tus palabras y no las mías. Sujeto mi boca, Señor, para que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos como lo has hecho conmigo. Te doy la gloria, te doy la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver 6 conceptos que nos van a... 6 conceptos dice así, estoy re bien. Ustedes me entendieron, ¿no? No sé quién está peor, si yo o ustedes que me entienden. 6 conceptos que nos van a guiar hacia su voluntad. Porque nosotros a veces pensamos, no, bueno, nosotros hacemos nuestra vida de cristianos, ¿cierto? Pero a veces hacemos cosas que no son la voluntad del Señor. Entonces, vamos por ahí, ¿sí? Sabio hoy leía, claro el pasaje, no vamos a leer ese pasaje, pero sí vamos a tratar de ver por el lado que nos lleva el Señor las cosas que Él quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios, ¿sí? Venir a la iglesia, pero también hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. El primero de los conceptos es la separación. ¿De qué se trata la separación? De saber separar mi voluntad de la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque yo puedo hacer lo que yo quiero, pero por ahí le erramos, y ahí es como decía el pastor, ¿no? Y nos damos contra una pared y ahí volvemos, ¿no? Y volvemos otra vez a irnos por la tangente hasta que nos encaminamos, ¿eh? Entonces, lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo llegar a hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo yo acepto la voluntad de Dios? Muriendo a la voluntad mía. No es fácil, a veces es doloroso, pero ese es el camino del cristiano, ¿sí? Amén. Amén. Cristo les dijo a sus discípulos en Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. Si por Él hubiera sido, Él no quería ir a la cruz. Sin embargo hizo la voluntad del Padre. Amén. Entonces, primera pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que vamos a hacer algo. ¿Jesús haría esto? ¿Jesús entraría en este lugar? Nos habían enseñado a nosotros cuando éramos adolescentes. ¿Jesús iría a este lugar? ¿Jesús haría esto? Y ahí vamos a saber si vamos bien o vamos más o menos. Entonces, el primero de los conceptos era separación, saber separar lo que yo quiero de lo que realmente Dios quiere para mi vida. ¿Vamos? Segundo, santificación. La voluntad de Dios es que todos seamos santificados. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fíjense que en el versículo 15 dice que debemos nosotros ser santos como Él lo es en toda nuestra manera de vivir. No en una parte de nuestra vida, no en una parte del camino, en toda nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Y tenemos que ser santos, ¿por qué? Porque Él es santo. Esas explicaciones, porque yo lo digo, así, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer? Porque yo lo digo, así es el Señor. Es un Padre celoso. Dios nos ordena a que seamos santos igual que Él. Y esto es un pasaje del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también, en Levítico 20, capítulo 20, versículo 26, dice: sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido, escuchen esto, entre las demás naciones para que sean míos. Somos distinguidos
en el mundo. El mundo sabe que somos distintos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos comportarnos en el mundo. Amén. Amén. Otro versículo más de santificación. Hebreos 12, 14 dice, fuerte seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí o sí. Sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Más clarito, échale agua, ya podemos ir abriendo atrás para ir saliendo con Sabi. Tercer concepto, la satisfacción. Dios quiere que nosotros vivamos satisfechos, gozosos de lo que Él nos da. Amén. Amén. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Filipenses 4 dice, regocijaos, otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. A ver, es fácil estar bien y estar gozosos cuando todo nos va bien. Pero si ustedes hubieran estado, alguno de nosotros hubiera estado en el domingo que le tocó vivir a Sabina, no sé si vamos a conservar el gozo, hermano, ¿no? A veces nos pasan cosas que queremos agarrar todas las patadas. Acá hemos estado esta semana, ha sido brava por este lado también, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice, estén contentos, bueno. No, en medio de la lucha y en medio de la tormenta y en medio de los problemas más grandes, debemos estar gozosos, hermano. Y usted dirá, pero ¿y cómo? Y sí, porque en Cristo todo lo vamos a poder. Amén. Si no, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué tan distinguidos somos adentro del mundo si hacemos lo mismo? Si nos comportamos de la misma manera cuando nos va mal. Porque luchas y problemas vamos a tener siempre. Pero el tema es que nosotros la vamos a pasar tomados de la mano de Cristo. Amén. Amén. El cuarto de los conceptos, y ahora sí viene, dice que debemos vivir, es sumisión. Debemos vivir sometidos a la voluntad y a la autoridad de Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y versículo 16. El versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y el versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Han escuchado eso? El Señor nos dio libre albedrío, pero dice que no tenemos que usar la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres, pero somos hijos de Dios. Y la libertad en Cristo es otra cosa. Amén. Amén. Es seguir su voluntad con la libertad que Él nos da, para después no venir llorando. Este versículo, Proverbios 24, vamos a leer del versículo 21 y 22. Yo lo tengo en otra versión, en la versión Dios habla hoy, la versión popular, y dice, honra a Dios y al Rey, hijo mío, no te juntes con los enemigos, porque su ruina llega en un instante y nadie sabe el castigo que Dios y el Rey pueden dar. Nosotros como hijos de Dios debemos estar sujetos también a nuestras autoridades gubernamentales, siempre y cuando las leyes no vayan en contra de la ley de Dios. Pero no por eso vamos a salir a patear monumentos, nada de eso, ¿no?
Nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades y ser ejemplos. Amén. Ser hijos de Dios que cumplen con la ley. Obviamente, vuelvo a repetir, siempre y cuando esa ley no rompa la ley de Dios, pero acá nos dice que nosotros debemos honrar a Dios y al rey. En este caso serían nuestros gobernantes. Y el problema no está en la ley, sino fíjense cuál es el problema. El problema no es la ley que Dios puso. El problema es que el hombre es la única parte de la creación que ha tenido la audacia de rebelarse contra la ley. Hemos sido tan audaces que nos ha importado nada la ley de Dios. Y durante toda la vida se ha roto la ley de Cristo. ¿Sí? Porque hemos sido audaces. Esa palabra me marcó, y cuando lo leí así, yo dije, wow, qué bárbaro, qué audacia la nuestra. Y así nos ha ido. Y venimos con todas las heridas, pero y por las dudas algunas más, que vamos juntando por el camino y la vamos trayendo. Y acá llega el quinto de los conceptos, y es el sufrimiento. Dentro de la voluntad de Dios, a veces también hay sufrimiento, porque estamos en un mundo que es injusto. Y dice que nosotros acá en la tierra vamos a tener una leve tribulación, ¿sí? El creyente va a pasar por sufrimiento, pero ¿qué pasa? Dios quiere que lo hagamos dependiendo de Él y tomado de su mano. Por eso Iglesia no es lo mismo, ¿sí?, pasarla mal solo que pasarla mal de la mano del Señor. Porque el otro día hablábamos con los chicos y después de todo el domingo tremendo que habían tenido, les había quedado la anécdota, ¿no? Para el lunes y todo lo que iban a conversar toda la semana de todo lo que les había pasado el domingo. Porque se lo pudieron tomar a risa. Y eso es una bendición que tal vez en otro momento no nos hubiera pasado, ¿sí? Entonces ellos en medio de la angustia estuvieron gozosos, gloria a Dios, porque pudieron sacar una risa de todo lo que les pasó. Primera de Pedro 4, versículos 2 y 13, habla de los padecimientos como cristianos. Vamos a leer 2 versículos nada más. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Job dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En Job 23:10 dice que el Señor nos va a probar y vamos a salir siendo como el oro. ¿Sí? Amén. Entonces, si nosotros queremos ser como Cristo, también vamos a tener nuestro Getsemaní, ese lugar donde vamos a pasar luchas extremas. ¿Sí? Cuando el Señor estuvo en Getsemaní y estuvo orando, en un momento le dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Jesús no quería ir a la cruz, era humano, pero era Dios. Pero el sentimiento lo tuvo, si no, no estaría escrito. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Así le tenemos que decir a Cristo. Que cada cosa que nosotros hagamos, pidamos siempre la guía del Señor. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y el versículo ese que yo les dije está en Mateo 26:39 y dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué valiente es decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer esto, pero hace tu voluntad. Y les digo, a veces, hermanos, no va a ser fácil, porque vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles. Lo he contado, seguramente lo voy a volver a contar porque hay gente nueva. Cuando después de fallecer mi hermano, a los 2 meses mamá se enferma de demencia. Y nosotros estábamos recién arrancando, hacía 1 año que habíamos arrancado con el ministerio. Y era el trabajo del ministerio, mamá,
que cada tanto se nos caía, que se nos escapaba, más todo el lío que había quedado administrativo y de cosas que había que hacer y de cosas que había que pagar después que mi hermano se había muerto. Y yo estaba entre medio, ¿qué hacía? No podía cuidar a mi mamá, no podía venir a la iglesia, si la cuidaba no venía, y si venía la tenía que traer, y por ahí estaba en su mundo. Y recuerdo que tuve que tomar una decisión que para mí fue tan difícil, que a pesar de que yo tenía toda mi familia que me estaba acompañando, pero esa decisión la tenía que tomar yo como hija. Era lo único que ella tenía y era la única persona autorizada para poder tomar la decisión de internarla en un lugar para que la cuide. Y yo no quería internarla. ¿Por qué? Porque me correspondía a mí. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo me sentía que iba a deshonrarla si yo la internaba en un lugar. Pero hermanos, era el ministerio que Dios me había llamado para servirle o cuidar a mi mamá. Y en ese momento hacer la voluntad de Dios a mí me significó tener que poner a mi mamá en un hogar de ancianos. A ustedes dirán, bueno, muchos lo hacen, sí, pero yo me sentía mal porque no era lo que yo quería. Yo siempre le había dicho a ella que yo la iba a cuidar hasta el último día. Y sin embargo, tuve que internarla porque decidí hacer la voluntad de Dios. Por eso les digo, hermanos, a veces las decisiones que ustedes van a tener que tomar van a ser tan difíciles que ustedes la van a pensar 2 veces, si hacer o no la voluntad de Dios. Miren, hermanos, yo no les puedo explicar las cosas que yo tuve que soportar que dijeran. Primero, por no saber del tema, porque, ¿sabés? Te juzgan de una manera que vos no tenés idea, hermano, las cosas que dicen de vos sin conocer realmente la historia de atrás. Entonces, de eso se trata hacer la voluntad de Dios, de que la gente te va a juzgar por lo que vos estás haciendo. ¿Sí? La gente te va a juzgar, la gente va a decir, mirá lo que hace, es cristiana. Miren, hermano, así de difícil es hacer la voluntad del Señor. A veces creemos que solamente venir a la iglesia, cantar canciones, tener comunión con nuestros hermanos, eso alcanza. No, hermano, no alcanza. Nosotros debemos, como hijos de Dios, hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios a veces duele, hermano. A veces duele, a veces es difícil. A veces hay que tomar decisiones que no nos agradan, pero que sabemos que Dios tiene un propósito atrás de eso. A mi mamá la cuidaron excelentemente bien, pero yo no me sentía bien haciendo eso. Yo no la dejé ahí y la abandoné, sino que yo la iba a visitar, la llevaba a mi casa, pero el solo hecho de no poderla tener en mi casa a mí me generaba angustia. Sin embargo, pidiendo consejo, porque uno pregunta, ¿qué hago? Y todos me aconsejaban eso, y yo decía, pero no puede ser. Señor, dame una salida. Y la salida fue hacer la voluntad de Dios. El sexto de los conceptos es la salvación. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, es que todos seamos salvos. Y dice Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria. Vivir en la santidad que Cristo nos está pidiendo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no hacemos la voluntad de Dios, hermano, no la vamos a pasar bien. No la vamos a pasar bien. Porque dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. No importa lo que te duela, hacer la voluntad de Dios. A veces hay cosas que dejar. A veces venimos del mundo con cosas, arrastrando cosas que no nos hacen bien. Nosotros tenemos infinidad de gente acá de Catriló,
de otras provincias, de otros países, que nos llaman diciéndonos que no, porque yo ahora volví a la iglesia después de tantos años, porque no sabés, porque esto y porque el otro. Y cuando uno les aconseja, mira, tu salida está por este lado, no, pero yo no puedo dejar hacer esto porque quieren tener la bendición de Dios, pero no quieren dejar las cosas del mundo. Quieren tener la bendición de Dios, pero no quieren cambiar. Quieren tener la bendición de Dios, pero no quieren hacer su voluntad. No funciona así. Si vos querés tener la bendición del Señor y no perderla, hay que hacer la voluntad de Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice que si la voluntad de Dios no es aceptada, a veces pueden llegar a suceder cosas muy tremendas. Y lo vamos a pasar así por arriba nada más, ¿no? En Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Cuando ustedes conocen la historia, yo creo que no hace mucho el pastor la predicó, de la mujer de Lot, cuando fue el Señor y descendió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Cuando la mujer de Lot se da vuelta, porque les habían dejado implícitamente explicado que no volvieran su mirada atrás. Pero yo creo, y esto es un pensamiento mío, lo saco de lo que es el versículo de la Biblia, ella se dio vuelta y quedó hecha una estatua de sal, pero no quedó hecha una estatua de sal porque ella se dio vuelta así. Su corazón había quedado allá. Ella se dio vuelta literalmente, pero yo supongo que Lot y las hijas también se dieron vuelta para ver lo que le había pasado a la mujer. Pero la diferencia era que su corazón, el corazón de la mujer de Lot, había quedado en Sodoma, en su casa, en sus cosas, en sus amistades. Mirar para atrás te va a paralizar. Por eso Dios quiere hacer todo nuevo. Él te llamó, Él te trajo a su camino. Ahora depende de vos hacer su voluntad. Porque si seguimos con lo de atrás, no vamos a poder hacer nuevo lo de adelante. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, los 6 conceptos los vamos a pasar rapidito. El primero era separación, hacer su voluntad y no la mía. ¿Bien? Santificación, ser santos porque Él es santo. Satisfacción, estar siempre gozosos. Amén. Sumisión, cumplir la ley de Dios. Sufrimiento, en tiempo de prueba debo depender de Él. Y salvación, ese es nuestro mayor galardón. Entonces debemos ir haciendo la voluntad del Señor. Y ahora les voy a contar un cuentito para terminar. ¿Sí? Lo tengo acá y lo voy a ir mirando, que habla de hacer la voluntad de Dios. Y cuenta la historia de un joven campesino cristiano que tenía una novia, ¿sí? Que vivía, vamos a poner, en una ciudad por acá cerca. Entonces dice que él todas las mañanas ensillaba su caballo, un caballo blanco, e iba hacia la casa de su novia. Y esa rutina dice que él la repitió durante 2 años. Pero un día, una tarde, como era costumbre, él ensilló su caballo, se subió para salir, pero al encuentro le sale una anciana que le dice esto, una anciana de su congregación, ¿sí? Porque no, recuerden, el muchacho era cristiano. Y la señora le dice, el Señor me envió a decirte que no es su voluntad que vos te cases con esa chica, porque esa no es la esposa que Él te tiene preparada. Y el joven confundido dijo, bueno, no supo qué hacer. Entonces, en una oración medio rápido, le dijo al Señor, Señor, confirmame si esto realmente es tu voluntad o no. Se olvidó, ¿no? Al otro día dice que él va a salir de vuelta, ¿no? Y se acordó de lo que esta mujer le dijo, pero será cierto. Entonces dice que se le ocurre decirle al Señor, vieron que a veces nosotros hacemos esto, muchos se van a sentir
tocarlos por él. Identificados, esa es la palabra. Señor, oró este muchacho, si es tu voluntad que me case con ella, permite que mi caballo me lleve hasta su casa. Si no, sin que yo tenga que guiarlo. Si el caballo se va para otro lado, voy a entender que no me tengo que casar con esta chica. Pero, dice que el joven se sube al caballo, lo único que hizo es ordenarle que arranque, y el caballo, ¿para dónde fue? Para la casa de la chica, ¿no? Entonces dice que el hombre entendió que Dios le había dicho que se tenía que casar y se casó. Pasado 1 año y medio de matrimonio, fracasaron, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para poder estar bien. Al año y medio su matrimonio fue un fracaso. Entonces dice que el chico, decepcionado, va al pastor y le dice: pastor, no entiendo. Yo le pedí al Señor que Él me guiara y era su voluntad y yo me casé con ella. No, le dijo, vos no hiciste la voluntad de Dios, vos hiciste la voluntad del caballo. Entonces, hermano, esto nos va a quedar como el sacudite y seguir. No hagamos la voluntad del caballo, hermano. ¿Sí? Sigamos la voluntad de Dios. A veces nosotros pedimos a Dios una señal y la vemos, ¿viste? El Señor me dijo, no, sí, mirá. No, hermano. Buscar la voluntad de Dios de verdad. Recuerden esta historia. Y les voy a leer el último versículo. Dice Proverbios 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y así nuestras cosas van a mejorar. Y les voy a leer una frase que se la robé a mi nuera Abril, que la tenía en el Facebook, y como el otro día le robé a Liz, le voy robando, tengo nueras ahí, entonces estoy atenta por las dudas si llego a necesitar alguna frase, pero esta me cayó justo y decía: Señor, que tu tiempo sea nuestro reloj y tu voluntad nuestro camino. Que el Señor nos pueda bendecir, que los pueda guiar y que ustedes puedan saber escuchar la voz del Señor para ir ahí. Acuérdense del caballo, ¿sí? Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te glorificamos en esta tarde y te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Queremos hacer tu voluntad. Queremos seguir tu camino, Señor. Guíanos, fortalécenos, bendito Padre, en el tiempo de angustia. Te damos gloria porque sabemos, Señor, que de tu mano todo será mucho más liviano, Señor. Gracias, bendito Padre, por este día. Bendecí a mis hermanos, acompañanos a sus hogares, y te damos gracias por todo lo que nos has dado y aún por aquello que está por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.